yo grabo en otro lugar también, más allá de que va al aire, grabo en otro lugar. Y bueno, vamos a leer la palabra en Mateo, capítulo 12, versículo 43. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bueno, que Dios ilumine mi mente para que pueda yo transmitir a otros y que puedan aprender, ¿sí? Porque saben que cuando yo compartía la palabra, iba a una iglesia u otra, en una estuve 22 años nada más, y en otra 12 años, y así en otros 2 años. Bueno, siempre iba aprendiendo y escuchando. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Les explico porque hay personas que dicen que hay cosas que no existen, pero tanto liberación, que la gente comúnmente le llama exorcizar, pero esa palabra creo que está una sola vez en la Biblia, y se llama liberación lo que es sanidad, milagros, don de ciencia o conocimiento sobrenatural, son dones del Espíritu Santo y que Dios los otorga. El discernimiento de espíritu también, y aparte está el discernimiento de la palabra de Dios. Pero acá nos encontramos con un pasaje, se podría decir muy lindo para aprender y para no olvidarse. Yo tuve la bendición, mi esposa y yo, que a los, podríamos decir a los 3 meses de estar en el Evangelio, Dios nos dio el don de liberación a mi esposa y a mí, y todavía no, habíamos recién comenzado a predicar, recién, éramos discípulos, ni siquiera obreros, ¿sí? Pero a los 6 meses ya estaba trabajando en liberación en la iglesia, y me dieron también para fundar células, casas de oración, como ustedes le quieran llamar. Y de ahí comencé a trabajar muchísimo para el Señor. Y hasta el día de hoy estamos aquí, en este lugar, una casa de oración, aunque estamos solos, es mundial, ¿sí? Para la gloria de Dios. Bueno, vamos al relato para que lo entiendan. Cuando el espíritu inmundo dice sale del hombre, esto es una de las cosas que deben entender. Cuando personas como hemos sido llamados nosotros para liberar personas, cuando vamos a un lugar y estamos con una persona que ha sido poseída por el enemigo, nosotros oramos, el espíritu inmundo, como dice acá, sale del hombre, ¿sí? Y anda por lugares secos, dice, buscando reposo. O sea que el espíritu inmundo no le gusta vivir así en las regiones celestes, podríamos decir.
A veces no lo quiero decir porque la gente no sé qué va a pensar, pero existe una dimensión que es lo que quiero que entiendan siempre. Hay una dimensión que vemos y hay una dimensión que no vemos, ¿sí? Acá el mismo Señor está hablando de algo que no vemos, ¿sí? Entonces, a lo que quieran saber y entender, busquen en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y van a ver todas las clases de espíritus que hay. Bueno, ya creo que he predicado una vez sobre eso. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando vamos nosotros, como cualquier hombre de Dios, o siervo de Dios, o discípulo, no interesa que sea, como le digo, no tiene que ser ni pastor siquiera, tiene que tener el don, ¿sí? Y lo echa fuera al espíritu inmundo, que acá mismo lo dice, y una cosa quiero que entiendan. Espíritu inmundo y espíritus inmundos es una cosa, y ángeles caídos o ángeles que trabajan con el diablo es otra cosa, no es lo mismo. Por un lado los espíritus inmundos y por otro lado los ángeles caídos. Para que entiendan la diferencia, los espíritus inmundos sí poseen a las personas. Ahora, los ángeles caídos no pueden poseer a las personas. Ellos se transforman, para que ustedes tengan una idea, ellos se transforman en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que deben entender, por ejemplo, cuando posiblemente toque un tema feo, cuando hablan, por ejemplo, de la Virgen de Lourdes. Allá hay una historia donde dice, bueno, se les apareció a estos niños, que esto, que lo otro. Yo les puedo decir que sí se les apareció, pero no se les apareció la Virgen, como dicen, sino se le apareció un demonio disfrazado. No un demonio, sino un ángel caído disfrazado, ¿sí? Los demonios trabajan de otra forma, de la forma que lo vamos a estudiar o ver acá. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, ¿sí? ¿Qué significa? Él sale de un cuerpo, cualquiera sea, y empieza a rondar, ¿sí? Y dice, dice, y anda por lugares secos buscando reposo. O sea que mientras el espíritu inmundo no está en una persona, en cierta forma está sufriendo. Porque como ya les he comentado otras veces, ese espíritu inmundo está, como ellos son fríos y son secos, entonces comienzan a sufrir. Los echamos afuera, pero ellos después están desesperados y andan por lugares secos buscando reposo. O sea que el reposo de cada uno de estos espíritus inmundos está dentro de las personas, ¿sí? Y dice, entonces cuando él ya no haya un lugar para poder estar, no es que se muera, sino que quiere un lugar cómodo. ¿De qué forma cómodo? Los espíritus inmundos poseen a las personas, las toman a las personas y las dirigen. A veces una cosa simple que podemos nosotros ver, pero de una forma muy efectiva, es cuando va una persona al médico y el médico le dice, es bipolar. No es que tenga dos personalidades diferentes,
sino que una es cuando es normal, está normal, y la otra personalidad es cuando está poseído. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿con quién estoy hablando? Y usted tiene que saber que cuando normalmente usted tiene una comunicación con una persona, está hablando con la verdadera persona. Pero cuando usted ve que por ahí ya no está contestando y no está siguiendo la conversación en realidad como debería ser, no quiere decir que sean, no se equivoquen, por favor, como que ve cosas incoherentes en la persona, ahí está actuando el espíritu inmundo. El espíritu inmundo, por lo general, sí, por lo general el espíritu inmundo se mete en las personas para saciar su necesidad, pero espiritualmente no lo puede hacer. Entonces entra y posee a una persona y la persona puede... ¿cómo entra? Entra porque hay una debilidad en la persona, la cual por esa debilidad entra a la persona y hay ciertos momentos que la domina completamente. Por ejemplo, si hay una persona que roba, es un espíritu que lo lleva a hacer eso. ¿Y cómo entró? Y por la debilidad de robar. En el alcohol sucede lo mismo. El espíritu inmundo entra para saciarse de alcohol, pero entra en una persona que ya está predispuesta para eso, entonces usa a la persona para satisfacerse. Ustedes van a ver que muchas personas, tanto los que están en la droga, en el alcohol, que dicen y prometen que no lo van a hacer más y lo vuelven a hacer. Si vamos a una persona que viola, vamos a ver que esa persona es atrapada, la meten en la cárcel, y cuando lo meten en la cárcel el espíritu inmundo sale y se va a dar una vuelta por ahí a ver si encuentra otro, como dice el relato, buscando reposo en otra persona, ¿sí?, que tenga la misma debilidad, porque es un espíritu de violación. Entonces lo manda a la cárcel, sale de la cárcel, cuando sale lo está esperando afuera, porque ya sabe que tiene esa debilidad. Y ustedes van a ver que dicen, bueno, salió y a los poquitos días cometió el mismo crimen. Es porque el espíritu inmundo volvió a él, ¿sí? Ahora, así sucede con la prostitución y cuántos males que hay, pero eso es cuando se ora, se echa afuera y la persona no resiste la tentación. Cuando decimos que no debe tomar el primer vaso, no debe fumar el primer cigarrillo, no debe, lógicamente, violar, ¿sí? Siempre va a estar el espíritu inmundo acechando en la debilidad. Cuando hemos leído en Santiago capítulo 1, dice allí, cuando son tentados, no digan que son tentados de parte de Dios, que Dios me puso esta tentación. No, porque Dios no es tentador de nada, de nadie, sino que dice la palabra que de sus propias concupiscencias, de dentro de su ser que está ya el deseo de algo, ya sea droga, beber, violar, robar, prostituirse, eso de ahí brota. Y entonces dice el espíritu inmundo, muy bien, esto es lo que necesitaba, esto es lo que andaba buscando, y se mete adentro fácilmente. Yo le podría contar historias de endemoniados, y bueno, como digo, van a pasar, llegar a las 5 de la mañana y vamos a estar hablando de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces dice, viendo el espíritu inmundo, después que lo sacan, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Ese término quiero que lo entiendan bien. ¿Qué significa? Cuando vamos nosotros a echar demonios afuera, esa casa queda totalmente limpia, como dice acá la palabra. La halla desocupada, barrida y adornada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la persona? La halla así, pero sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando sale de una persona y la halla sin el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el enemigo se ha quedado allí, ¿sí? Se ha quedado allí tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay nadie con que pueda toparse que esté dentro de la casa. Tienen que saber que nosotros, el cuerpo nuestro, es templo del Espíritu Santo. Pero, si hay pecado, el Espíritu Santo se va. No permanece. El pecado no tiene ninguna comunión con el Espíritu Santo. Entonces, si la persona decide seguir pecando, el Espíritu Santo se va. Y al orar a alguien, un siervo de Dios, por esa persona, dice, bueno, ese templo queda desocupado, barrido y adornado, pero sin el Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que sucede. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, ¿sí?, peores que él. No solamente que no viene solo, sino que se busca una bandita. En algunos lados le dicen gangas, en otros lugares le dicen pandillas, acá le decimos patotas, pero va y se busca unos que son peores que él, ¿sí? O sea que la persona no pudo mantenerse limpio y dejar que el Espíritu Santo obrara en su vida, sino que le está dando lugar a la tentación. Y aquel que toma dice, me tomo una copita nada más, y ya está. ¿Sí? Me tomo una copita nada más. Y tomó el primer vaso, y se terminó la limpieza espiritual y todo. Y mucha gente dice, bueno, oraron por él, pero miren, está igual. Sí, pero no es responsabilidad del que oró, porque el que oró hizo su trabajo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero esa persona no cuidó el templo del Espíritu Santo y dejó que se metiera no solamente el que ya estaba, sino que va y se busca 7 espíritus peores que él. Ahora, dice, y entrados, dice, después que entran, moran allí. O sea que le dice, bueno muchachos, vamos que hay una casa hermosa, que está limpiecita, adornada, está todos los mueblecitos para que vayamos y la ocupemos. Entonces dice, cuando entran, ¿sí?, agarran y dicen, bueno, nos quedamos acá a vivir tranquilamente, porque este es un vicioso, le gusta los vicios en los cuales él vive, y estamos cómodos porque él nos permite. Ahora, yo quiero explicarle algo que tiene que ver con la ley, tanto la ley del hombre como la ley de Dios, para que ustedes comprendan este término. Cuando una persona, un ciudadano, comete un delito, ¿a qué da lugar esa persona?
a que esa persona sea arrestada y que pague con cárcel el delito que cometió. Cuando una persona comete un pecado ante Dios, que es la ley de Dios, ha cometido un delito. Entonces, la pena por ese delito de transgredir los mandamientos de Dios, de transgredir las leyes de Dios, se hace acreedor a la muerte. ¿De qué muerte estoy hablando? De la muerte espiritual. O sea que esa persona realmente no puede recuperarse. Porque por más que le ayuden, por más que oren por esa persona, la persona sigue en el mismo estado. ¿Sí? Porque transgredió la ley de Dios y dice, ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual, porque todos, de una forma u otra, vamos a morir. Pero el que está con el Señor muere una vez, y el que está muerto espiritualmente muere dos veces, una física y una espiritual. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos recibiendo la vida eterna y solamente vamos a tener una muerte. Aquel que dice, bueno, ya recibí a Cristo, sigo con la misma, bueno, vuelve, nace y muere como un bebé, ¿sí? Espiritualmente no alcanzó a vivir nada ni a crecer en el Evangelio y muere como un bebé espiritual, pero muere para muerte eterna. Y eso es algo que deben entender. Ahora dice, bueno, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. ¿Por qué? Porque en el primer momento, cuando fue liberado, había un demonio, pongamos, en esa situación. Ahora, supongamos que tenía 7 demonios. Cuando el Señor va y libera a uno, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión me llamo. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, según los términos del ejército romano en aquel tiempo, una legión de soldados eran 6.000. Entonces, cuando le contestan al Señor, le dijo, bueno, somos una legión. Le quiso decir, somos 6.000 demonios metidos en esta persona. ¿Sí? Entonces, hay personas que pareciera que les agrada acumular demonios en sus vidas. Se quejan de muchas cosas, pero no dejan el pecado. Tienen sufrimientos, y no solamente ellos, sino que los que los rodean también. Pero no les importa a los que les rodean. ¿Ustedes tienen idea de lo que es vivir con un alcohólico? Que siempre promete que va a dejar el alcohol. ¿Sí? Pero lo hace ¿cuándo? El lunes, después que se pegó una borrachera, ¿sí? De aquellas. Pero el día viernes a la tarde ya está listo para comenzar de nuevo. Y miente a sí mismo y a los demás que lo rodean. Así es el que de la droga, que hay que estar pendientes de ellos, ¿sí? Pero hay un término en la palabra que dice así: el que es inmundo, como este espíritu inmundo, sea más inmundo, porque se la está buscando, porque tratan de ayudarlo y vuelve a la misma. Y dice también, el que sea limpio, límpiese más. Hay dos opciones.
en la vida. O seguís la inmundicia que te gusta, o te limpiás y te seguís limpiando cada día más. Ahora dice, bueno, y el postrer estado, dice, de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que lo limpiaron, lo bañaron, lo adornaron, pero como la chancha, que la limpian, le hacen de todo, pero después al rato se mete en el barro podrido, o el barro que sea, en la mugre, porque eso es lo que le gusta. ¿Sí? Ahora, dice que el peor, que viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estaba hablando de la generación de aquel tiempo, pero hoy estamos en una generación en que también estamos se puede decir, en los últimos tiempos. No los quiero asustar mucho, pero estamos en los últimos tiempos. Que se retrase un poquito más, un poquito menos. ¿Y qué hacen las personas? En vez de dejar el pecado, les gusta acumular demonios en su vida, en su familia. Y son malos. Aunque parezcan buenos, son malos. ¿Por qué? Porque no piensan en los que los rodean. Piensan en sí mismos y los demás no les importa. No les importa. Entonces, fíjense bien lo que tienen que hacer con una persona que tiene vicios y que arruina una casa. ¿Sí? Yo quiero que entiendan esto. ¿Por qué comenzó esto con el Señor? Porque si ustedes miran en la ley, no habían gente, hombres, profetas o siervos de Dios que echaron fuera demonios. No lo sabían. En cuanto vino el Señor, los demonios comenzaron a volverse locos porque dijeron, bueno, parece que llegó al fin. Así como ahora, la gente dice, bueno, parece que llegó al fin. Sí, pero ninguno se arrepiente. Todos siguen el mismo camino. Todos siguen el mismo vicio. Todos siguen arruinando a sus familias. No tienen consideración con nadie. No les importa nada. Y no es así. Estamos en los tiempos que hay que prepararse espiritualmente para recibir al Señor como las 10 vírgenes, que un día voy a estar predicando de eso y van a ver qué hermoso que es ese relato. Así que hermanos, hermanas, no descuiden sus vidas, estén con el poder del Espíritu Santo en sus vidas y dentro de su corazón, para que no pueda entrar el enemigo. Porque cada pecado, cada cosa que se hace, le está dando la oportunidad al enemigo que entre. Bueno, mire, yo les quería contar una historia, la voy a contar ligerito. Una vez estaba trabajando y me llamaron. Estaba trabajando en mis negocios, mis cosas. Y me llamaron de la iglesia como al mediodía. Y un ingeniero de ahí me dice, mire, van a traer una persona, un endemoniado, que esto, que lo otro. Necesitamos que venga. Bueno, como en todo lugar que siempre estoy, siempre usan esta especialidad que Dios me dio, ¿sí? Este talento, qué sé yo, don, como ustedes quieran llamarle. Y fui. Cuando estaba ahí, traen al joven y lo traen todo así, todo enrollado, con que traían, qué sé yo, un saco de papas. Lo sentaron en uno de los asientos de la iglesia. Le dije a la chica que era la novia, le pregunté qué le pasa y bueno, dijo,
le dijeron que el demonio le dijo que se iba a entrar en mí, y él, para defenderme, le dijo no, que se meta en mí, y se metió en él. Ahora, cuando yo le pregunto al enemigo cómo se había metido ahí, ¿sabe lo que dijo? Fácil, muy fácil, porque le dio lugar. ¿Y qué pasó? Le dije, bueno, te llegó tu hora, te vas, listo, afuera, quedó libre y salió caminando. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado, porque ellos entran muy fácil. Él le dio la orden de que entrara en él. Y ellos no son lentos, son muy apresurados, porque andan buscando lugares donde entrar y estar cómodos. Y ustedes, ni nadie, debe darle lugar a la comodidad a ellos, porque arruinan las vidas de cada persona y de cada familia.